Mujeres que transforman. Su voz, nuestro compromiso. Un proyecto de Prisa Media. Mujeres que transforman, mujeres que inspiran, que trabajan, que tienen un talento, que tienen una visión, que asumen responsabilidades, que son líderes, que son empresarias, que son emprendedoras, que son artistas, deportistas, agentes de cambio en nuestra comunidad y en nuestra sociedad. Pues mujeres que transforman hoy nos permiten tener un nuevo conversatorio para hablar de la manera más tranquila, más informal, pero también franca, sincera, con tres invitadas que hoy hemos querido tener hoy en este espacio. Nos acompaña Elodia Nieves Balanta, es la lideresa de la Fundación Paz y Bien, que trabaja en el oriente de la ciudad de Cali. Y esta mujer nacida en Patía, Cauca, algún día recibió todo el apoyo de una mujer que ya no está con nosotros, pero que fue la creadora, la impulsora de la Fundación Paz y Bien en el oriente de Cali, la hermana Alba Estela Barreto. Trabajo comunitario con mucha pasión dirigido a apoyar a las mujeres del oriente de Cali, pero también de la mano acompañar a la juventud. Elodia recibió el día que partió de este mundo terrenal la hermana Alba Estela Barreto la posta de liderar esta tarea en la Fundación Paz y Bien y de qué manera lo ha hecho. Desde hace más de 3 décadas ella es la líder de la Fundación Paz y Bien. Elodia, muchas gracias, muy amable por acompañarnos. Bienvenida a este conversatorio hoy aquí en Caracol Radio. Usted que es una mujer que transforma. Muchísimas gracias por la invitación y a los radioyentes que nos están escuchando en este momentico. Decirles que habemos muchas mujeres que transformamos y dedicamos la vida para el progreso de muchas mujeres en medio de la resistencia y en medio de muchas situaciones adversas. Pero lo que nos impulsa es que tenemos la fe y esa esperanza de hacer transformaciones en este mundo y que un mundo mejor es posible. Muchas gracias, Elodia, por aceptar esta invitación. Y quiero saludar también a María del Mar Palau, es la presidenta de la Cámara de Comercio de Cali, apenas asumió ese cargo hace pocos meses. La primera mujer en la historia de asumir un cargo como este, en una institución, una entidad tan importante para la ciudad. Ha liderado proyectos de construcción y crecimiento en sectores como textiles y prendas, en la ANDI, en Colombia, viceministra de Desarrollo Económico y Comercio, creó ese programa del que tantas veces Caracol Radio ha contado noticias, Impulsa Colombia, vicepresidenta ejecutiva de Bancoldex, una mujer que ha estado en la primera línea, diríamos, de grandes proyectos y de grandes trabajos en el sector gremial de nuestro país y de nuestra región. Pues queremos darle la bienvenida también. Muchas gracias, doctora María del Mar. Bienvenida a este conversatorio aquí en Caracol Radio. Muchas gracias, Darío, y a mis compañeras Elodia y Daniela. Me siento muy honrada de poder compartir con ustedes este espacio. Como yo lo he mencionado en varias ocasiones, para mí más que ser un honor de ser la primera mujer en ocupar el cargo de ser la presidenta de la Cámara de Comercio, lo que digo es ser la mujer emprendedora que ocupa este cargo. Para mí es un honor poder ser emprendedora, empresaria, los retos que eso significa y darle ese ejemplo a muchos otros emprendedores y a muchas otras mujeres de que efectivamente la posibilidad de escalar está dada y que esta es una región llena de oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío, por invitar. Si más faltaba, bienvenida. Daniela Coniescu Calero es la presidenta de la Fundación WW Colombia, profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia, con posgrado en alta dirección y maestría en cooperación internacional de la Universidad Complutense de Madrid, 25 años de experiencia también en sectores de las empresas multinacionales y liderando desde el año 2013 la Fundación WW Colombia. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias Darío y a Caracol por invitarnos a este espacio, igual que las palabras que dijo María del Mar Elodia, un gran honor sentarme con estas impresionantes mujeres que transforman las realidades de nuestra región, como bien dice, una región llena de oportunidades. Pues muchas gracias, muy amable. Lo que me maravilló esto para describírselo a los oyentes y también a quienes nos acompañan hoy aquí en nuestro estudio de Caracol Radio para este conversatorio es que sentí y percibí tres amigas
Y sí, así la sentí, tres mujeres, cada una conoce muy bien lo que la otra ha hecho y hace. Por ejemplo, noté una alegría infinita de ambas. Daniela, cuando se encontró con Elodia, ¿cuánto hace que no la veía? Pues Elodia y yo tenemos una historia muy larga. Hace muchos años no tenía, bueno, mentiras, yo creo por ahí hace 2 años no veía a Elodia y tuvimos la gran fortuna de trabajar mano a mano acompañando a la hermana Alba Estela Barreto, que en paz descanse. Me estaba contando Elodia hace 6 años que partió nuestra gran querida Alba Estela y tuve el gran privilegio de trabajar con Elodia y el equipo de Paz y Bien en el distrito de Agua Blanca con los jóvenes. Así que estábamos poniéndonos al día de cómo van esos maravillosos proyectos que tiene y que lidera Elodia. ¿Qué significa encontrarse con una amiga y con una trabajadora también como usted de todo este esfuerzo por las mujeres, Elodia? Ay, para mí fue muy significativo cuando la vi, me dio Daniela y ese abrazo no podía faltar, porque las mujeres siempre que nos encontramos, desde la mirada conectamos. Entonces fue muy importante pues reencontrarnos porque nos encontramos en algo otros espacios y a lo mejor no tenemos la oportunidad de estar así tan cerca como lo estuvimos en ese tiempo en el oriente de Cali, este trabajo con los jóvenes y el acompañamiento también con la hermana Alba Estela, que le decía siempre, usted no puede desamparar las mujeres del oriente, usted las tiene que ayudar, y usted con esa experiencia que tiene, eh, para ustedes pueden hacer transformaciones y pueden incluir los sectores populares y las mujeres de base. Entonces soy una de esas mujeres de bases conocidas por Daniela. Bueno, y usted, doctora María del Mar, también, con un conocimiento de sus dos compañeras hoy de conversatorio y lo que le significa encontrarse con ellas hoy aquí. Bueno, pues yo te voy a hacer una confesión. Yo a Daniela la conocí porque para mí era una de esas mujeres famosas del Valle del Cauca que uno decía, la tengo que conocer. Eh, en el mundo de impacto social, yo tomé la decisión en el 2019 de, como dicen, de pasar de la retórica al acto. Me puse las botas, decidí ser emprendedora y montamos una compañía que se llama Banca Moda, que es una fintech de crédito digital para ayudar a pequeñas empresas en la industria de la moda. Y entonces un día me dijeron, si usted está en el mundo de impacto social y busca inversionistas de impacto social, tiene que conocer a Daniela Conietzo. Entonces yo dije, voy a ir a conocer a Daniela. Y el día que la conocí fue una conversación tan especial que dije, ¿cómo no nos habíamos conocido antes con Daniela? O sea, es como que teníamos una alineación de mentalidad, de propósito. Así que cada vez que nos vemos nos emociona mucho porque creo que estamos en el mismo propósito y con la misma ilusión de construir y de transformar región. Claro que sí. Elodia, ¿cómo trabaja usted con sus pacientes para contarles a las mujeres que nos siguen a esta hora, los hombres que entienden y comprenden y sino que aprendan cómo es que las mujeres trabajan y en el caso suyo, por las mujeres, por los jóvenes en el oriente de Cali en medio de tantas dificultades, pero que a usted además de Alba Estela y usted misma con sus vivencias aprendió a enfrentar y a saber que sí se puede en una zona tan difícil como el oriente de Cali. Somos una organización de base comunitaria que trabajamos en pro de resignificación de proyectos de vida. En ese sentido, trabajamos con niñas, niños, adolescentes, jóvenes, familias en condición de desplazamiento y sobre todo la resignificación de la mujer, que por ahí empezamos. Cuando nosotros empezamos el trabajo, no pensábamos en fundación, con personería jurídica, se pensó como un movimiento de mujeres. Era un movimiento donde nos preguntábamos quién soy yo, para qué estoy aquí, qué puedo aportar. Entonces nace la Casa de la Mujer, que era específicamente para atender mujeres. ¿Dónde quedaba lo que fue primero la casa mujer? Ahí en Marroquín 2, Marroquín 2 fue la primera casita muy limitada y la fuimos transformando y lo que hoy tenemos la casa de 3 pisos que es la Fundación Paz y Bien. Pero empezamos casi en un ranchito y era desde el aporte de cada una de las mujeres, desde lo que tenía para dar. Ese sentido de pertenencia por su comunidad, por sus familias, por sus vecinas, por sus vecinos
Entonces nos íbamos preocupando por la situación que vivían sobre todo las mujeres y sobre todo esa violencia intrafamiliar, que fue donde empezamos a trabajar la ley 294 en ese tiempo, que hoy es la 1257, ya transformada, que previene, remedia y sanciona la violencia intrafamiliar. Por ahí empezamos. Cuando nos dimos cuenta que éramos tan potentes, que podíamos hacer transformaciones y que a pesar de vivir una vida de empobrecimiento, éramos capaces de enriquecer una comunidad. Y después de un proceso de formación, de capacitación, ya empezamos a incluir nuestros hombres, empezando por nuestros hijos, nuestros compañeros, y nos dimos cuenta que no era de hacer al lado a nadie, que era la oportunidad de trabajar en conjunto entre hombres y mujeres. Por eso luego ya podemos decir que no hablamos de la casa de la mujer, sino que hablamos de la familia. Hablamos de la Fundación Paz y Bien como una organización que integra a una comunidad en el oriente de Cali para hacer transformaciones y vivir una vida en mejores condiciones. Daniela Konieczka, en la Fundación WW, ¿nos puede usted describir cómo trabajan por las mujeres, cómo el enfoque principal es dirigir todo ese esfuerzo de apoyo y de acompañamiento a las mujeres? Claro que sí, y tiene mucho que ver, escuchando Elodia, como en el año 2012, yo regresé a Colombia después de estar por muchos años por fuera y tuve el privilegio, como dije, de conocer a Elodia y a la hermana, Alba Estela. Y Alba Estela y Elodia me dijeron, céntrese en las mujeres y conocer desde la base cuáles son esos sufrimientos y cuáles son esos dolores, por llamarlo de una manera, de las mujeres en el oriente de Cali. Coincidencialmente, después en el 2013 llego a liderar la Fundación WW Colombia, que es una organización autónoma independiente de la ciudad de Cali, a mucha honra, que busca cerrar brechas de desigualdad para las mujeres y promover su participación activa en el desarrollo económico del país. La hacemos hace más o menos 43 años, como más conocida como el Banco de la Mujer. La Fundación del Banco de la Mujer aquí en la ciudad de Cali, que luego tuvo una operación grandota a nivel nacional. Creamos en el 2011 el Banco W y desde la fundación decidimos trabajar en entender cuáles son esas necesidades, especialmente en población, en emprendedoras en situación socioeconómica vulnerable, especialmente mujeres, para que tomen decisiones acertadas frente a su negocio, su ser y su entorno doméstico, como bien dice Elodia. Entonces nosotros trabajamos en una estrategia de profundidad, especialmente en el Valle Cali, Valle del Cauca, Pacífico colombiano. Estamos en Buenaventura, Guapi, Timbiquí y Tumaco. En una estrategia de profundidad, más o menos para que se haga una idea, atendemos alrededor a 4.500 negocios al año en una estrategia de profundidad, y en la estrategia de cobertura estamos en casi la mayoría de municipios del país en términos de educación financiera, alfabetización digital, emprendimiento y liderazgo. Pues qué maravilla, cada historia que van contando es una inspiración. María del Mar y la Cámara de Comercio de Cali. De usted, por ejemplo, se muestra como una emprendedora que llegó allí a liderar a esta organización, pero el trabajo particularmente hacia las mujeres, ¿cómo lo desarrolla la Cámara de Comercio? Bueno, la primera noticia importante es que de los 115.000 matriculados que tiene la Cámara de Comercio de Cali, más del 56% son mujeres. Entonces yo creo que ese es un dato muy relevante para la ciudad, porque quiere decir que el tejido empresarial de nosotros está efectivamente configurado primordialmente por emprendedoras y por empresarias, líderes, Ver mujer y crece la empresaria, mujer. efectivamente. Entonces nosotros somos mayoritariamente empresarias que estamos registradas hoy liderando modelos de negocio en la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca. Me parece muy valioso ese dato, importante, Darío, que lo sepan. Adicionalmente, nosotros tenemos un programa que ya tiene una década, muy valioso, que se llama Prospera. Es un programa que trabaja con los emprendedores de la base de la pirámide, de los cuales hay varias mujeres que han nacido con un sueño de modelo de negocio. Se les ha hecho todo su proceso de acompañamiento para que efectivamente configuren empresas sólidas que puedan escalar e incluso exportar.
Ahí tenemos casos muy bonitos como el caso de Octavia de Herencia Guapireña, que son productores de biche ancestral y que ya tienen, digamos, gracias al acompañamiento que se hizo con el programa Prospera y la Cámara de Comercio, todo su proyecto con la planta para poder tener los permisos INVIMA y poder exportar y ya están con presencia en más de 4 o 5 países. Entonces creo que hay ejemplos muy bonitos como el de Octavia, como el de otras mujeres, que efectivamente cientos de mujeres que han pasado por este programa y que hoy ya son mujeres emprendedoras de alto impacto que efectivamente hoy están mostrando la transformación del territorio y el potencial del territorio. Como ustedes lo escuchan, son mujeres que tienen unas historias y un trabajo que vienen realizando, y a ellas, como ustedes lo escuchan, son mujeres de carácter, son mujeres que lideran. Pues también les voy a decir, quedan los micrófonos abiertos para cuando ustedes quieran intervenir, aportar a algo que cada una vaya diciendo, contando, y ustedes quieran sumar o quieran aportar y ampliar todavía más, el micrófono queda abierto, ustedes pueden intervenir. El odio usted lo deja allí descansar, pero cuando vaya a hablar usted lo levanta tranquila, y la doctora María del Mar también, bien dirigido el micrófono, y ahí quedamos listicos. Solo quisiera, antes de que continuemos con esas posibles intervenciones de ustedes cuando quieran interpelar, ¿qué opinan de espacios como abrir y visibilizar a las mujeres? Cada una de ustedes lo hace desde sus instituciones, muestra, nosotros abrimos el micrófono para que ustedes los muestren, pero queremos que ustedes nos digan también un poco, no para llenarnos de ego, sino sencillamente para saber que vamos bien en la ruta de que Mujeres que Transforman nos permitan visibilizar el papel de la mujer en la comunidad. ¿Qué opinan de estos espacios? Casos, poco, necesitamos más. Elodia, mostrar todavía más y visibilizar esto, por favor, aquí en Caracol Radio, cuéntenoslo en este conversatorio que tenemos hoy aquí. Darío, a mí me parece muy importante esos conversatorios y es una oportunidad, ¿no? Para continuar. Que no sea solamente una vez por un año, que sean durante todos los días del año, que se empiece a visibilizar, empiecen a invitar las mujeres desde la base, desde las que tienen doctorado, las que tienen especializaciones, pero también las mujeres de abajo, común y corriente. Y me parece muy importante estar en este conversatorio con dos mujeres muy profesionales, María del Mar y Daniela, y estoy yo como comunidad de base. Y no me siento menos por estar al lado de ellas. Entonces, eso es lo que tenemos que potenciar en las mujeres. Nosotros que hemos tenido la posibilidad pues, de estar en espacios y esto, nos queda el compromiso de nuestras mujeres que están en la comunidad, que están en los proyectos, levantarlas, visibilizarlas, que tengan esa voz y ellas también puedan alzar esa voz, que puedan estar en las diferentes emisoras, que puedan estar en los diferentes espacios donde ellas cuenten, porque todos tenemos algo que contar. Estamos comprometidos en eso. Entonces, Elodia. a partir de eso, yo pienso que ha sido mucha la posibilidad que hemos tenido algunas mujeres, pero falta potenciar más y realzar la voz de las mujeres. Claro que sí. María del Mar, este es un espacio de ustedes, pero quisiéramos que nos hace más, visibilizar más todavía, mostrar más. ¿Qué propone usted? Yo creo que lo que dice Elodia es muy cierto. Nosotros tenemos que liderar con el ejemplo y ser muy voceras del cambio de la narrativa. No solamente de contar lo que hacemos, sino de invitar y convocar a un cambio narrativo, a que estas mujeres de verdad no se victimicen más, sino que efectivamente sepan que nosotros somos unas grandes transformadores de nuestra realidad. Las mujeres hoy a veces tendemos a victimizarnos, como a quedarnos un poquito detrás de la escena y no salimos a mostrar todas nuestras capacidades y nuestras habilidades. Hoy en este programa que te comentaba de Prospera, son más de 50.000 compañías que han pasado por el programa, 70% son madres cabeza de familia. Entonces pienso que es un ejemplo fundamental de que el liderazgo femenino, con su intuición, con su capacidad de visionar negocios, transforma enormemente el territorio y la capacidad de generación de empleo. Entonces sí tenemos que seguir trabajando sobre visibilizar estos casos y que las mujeres que hoy han logrado
debatir esos paradigmas tradicionales que tienen, derrotar esos paradigmas y efectivamente dar el salto hacia construir nuevos modelos de negocio y generar empleo, son las grandes transformadoras de movilidad social. Esa es una manera, diríamos, Daniela Conesco, de levantar la voz, de visibilizarse, de decir aquí estamos. Sí, yo creo y concuerdo con las apreciaciones de María del Mar y Elodia. Yo creo que necesitamos más voces. Estos espacios son supremamente ricos y yo siempre digo que no siempre tenemos que hablar las mismas. Hay voces que es importante y nosotras como mujeres tenemos, las mujeres privilegiadas como somos nosotras, tenemos la obligación y la responsabilidad, como decían, de traer otras mujeres a estos espacios para que puedan poner su voz y cambiar así, de esa manera, como dice María del Mar, la narrativa. Creo que nosotros tenemos también la responsabilidad de solidaridad y sororidad entre nosotras. Hay muchas voces, y eso lo digo desde la experiencia en la Fundación W Colombia, que muchas veces nosotros creemos que tenemos las soluciones en las manos, desde, digamos, la empresa privada, el tercer sector, el sector público, la academia, pero muchas veces las soluciones están en la base. Están, las mujeres saben lo que necesitan y saben que tienen para poder, que saben con qué herramientas cuentan para poder tener esas soluciones. Y en este contexto que vivimos hoy en el país, que necesitamos noticias positivas, ojalá diariamente, podamos darle esa voz a esas mujeres que sí la han logrado, que salen adelante con muy poco y que están de esa manera solidaria atrayendo más mujeres para que puedan lograrlo siempre, y eso siempre lo decimos, que sea una co-construcción también con los hombres, que no solamente es, solamente trabajemos las mujeres por las mujeres, sino que el problema de la equidad de género en nuestro país y a nivel mundial no es un problema de las mujeres, sino que es un problema en la sociedad. Por lo tanto, tenemos que hablar más con más hombres, traerlos también a buscar esas soluciones y co-crear con esas voces de la comunidad. Pues muchas gracias. No saben cuánto nos enriquece ese concepto que ustedes tienen. Vamos a mantener ese compromiso en Caracol Radio, continuar visibilizando y mientras ustedes desde sus orillas nos permitan también y nos aporten, será vital para poder hablar de estas buenas noticias de la ciudad, de la región. Entramos a un tema que ya un poco va de la mano de lo que cada una de ustedes hace en sus organizaciones, pero que quisiera también la opinión suya de cada una de ustedes como mujeres. Las brechas de las desigualdades que existen, la poca inclusión a la mujer de nuestra sociedad. Ustedes lo están haciendo, pero en ese que falta, eso que todavía no logramos a plenitud. ¿Qué piensan ustedes de la desigualdad, María del Mar Palau? Desigualdad que marca mucho, que ha generado unas distancias, que hay un tiempo, un camino todavía por recorrer. ¿Cuál es la visión que usted tiene como mujer? A ver, yo creo que efectivamente hay desigualdad y hay brechas, pero también hay una brecha enorme en mentalidad. Y yo insisto de la misma. O sea, creo que al final, de nuevo, insisto en mi discurso de no victimizarse y de buscar su gran potencial interno como un elemento transformador de su realidad y de su entorno. Elodia lo decía, apuéstele a las mujeres porque efectivamente las mujeres tienen ese gran concepto de preservar un entorno para dejar un legado y trascender a su siguiente generación. Es un tema inherente del pensamiento femenino. Entonces, lo que tenemos es que buscar no solamente que haya más instrumentos que reduzcan esas brechas, ya lo estamos haciendo. Aquí somos 3 ejemplos de instituciones que tenemos programas especializados en cerrar esas brechas y que tenemos ejemplos claros, el de Prospera que te acabo de decir, con la Fundación W trabajamos en varios programas conjuntos en la Cámara y la Fundación, o sea, tenemos programas que incluso buscan generar impacto conjunto para doblar la capacidad de llegar a esos espacios nuevos con programas nuevos. La Ruta Yarú, por ejemplo, que tenemos en conjunto con la Fundación WWE y entre otros. Pero Compromiso Valle, por ejemplo, que resultó alrededor del tema del estallido social. Creo que hay muchos elementos hoy de trabajar por la brecha de la desigualdad femenina, pero creo que hay una gran cruzada medieval pendiente con las mujeres y es ese cambio de mentalidad que todavía tenemos que hacer. Es un esfuerzo gigantesco alrededor de eso. La pregunta que le haré a cada una, pero ¿cómo vencer eso? ¿Qué hacer en su criterio para que la mujer deje de victimizarse, deje de pensar que
que no puede, y con el mismo discurso, la desigualdad, la brecha está todavía abierta en su la realidad, pero también cómo hacerlo, cómo lograr que no se venza. Creo que tenemos que pasar de la queja a la acción y muchos más ejemplos de la sociedad hablándole a otras mujeres van a hacer que esas mismas mujeres cambien esa mentalidad. Es decir, los verdaderos ejemplos de transformación de mujeres que han cambiado ese paradigma y que han logrado unos resultados extraordinarios van a llevar a que esas otras mujeres se animen efectivamente a dar el salto. Pero es mujeres hablando con las mujeres. Daniela, ¿cómo, ¿qué opina usted del tema de la desigualdad, las brechas? ¿Usted qué criterio tiene y qué podemos hacer? Uniéndome a lo que dijo María del Mar, el tema de la mentalidad, el famoso síndrome del impostor es que a veces nosotros no nos la creemos. Entonces, con esa propuesta de darle voz a otras mujeres y contar que sí se puede tener otros parámetros para, si ella pudo, yo también puedo. Entonces, empezar a creérnosla. Por el otro lado, hay una brecha importante que es en Colombia especialmente, hay una brecha en términos de participación política de mujeres. Y ahí en espacios donde se toman decisiones, muchas, por ejemplo, en juntas directivas, ahí también tenemos que hacer un gran esfuerzo por superar ese 30% de mujeres en juntas directivas, porque lo uno al tema de donde se toman las decisiones. Si en los espacios donde se toman las decisiones hay mujeres y hay mujeres porque todas las mujeres no somos iguales, ¿no? Entonces las necesidades de las mujeres varían en función de dónde están las mujeres. Entonces no es lo mismo la necesidad de una mujer que está en el Pacífico colombiano, una mujer que está en el centro del país, etcétera. Entonces sí creo que es importante darle o que las mujeres lleguemos a posiciones donde se toman decisiones y que se tomen, porque son miradas diferentes, ¿sí? Complementarias, ¿sí? En visiones mucho más macro y visiones más micro, cuando las mujeres llegan a las posiciones de decisión, complementadas, por supuesto, con hombres, complementadas también con un tema generacional, porque muchas veces también hablemos de mujeres jóvenes, la brecha está grandísima en términos de mujeres jóvenes y pongo aquí sobre la mesa otro que es rural. Las mujeres rurales tienen de las brechas más grandes y muy importantes acá en Colombia especialmente. Y entonces tenemos que darle voz y entender cuáles son las necesidades de las mujeres jóvenes, mujeres rurales, pero también urbanas, mujeres mayores, etcétera, hablando de economía del cuidado, que es tan importante ese factor. Y creo que la brecha, si nosotros estamos en donde se toman decisiones, estamos también, no queremos ni mucho menos sacar a los hombres de las decisiones, sino queremos estar donde se están conversando estos temas de política pública, por ejemplo, o temas de productividad en juntas directivas del sector privado, queremos tener una voz para complementar también. Elodia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué piensa usted? Para vencer la desigualdad, las brechas, como lo reitero, sobrediagnosticaron, pero hay que dar el paso. Esa es una pregunta interesantísima y de verdad que me alegro mucho que la haya hecho. Siento que todavía hay mucha desigualdad entre las mujeres y mucha falta de oportunidad también para las mujeres. Entonces ahí se viene a ver que hay una brecha enorme. Por decirle un ejemplo, muchas de las mujeres que quisieron profesionalizarse tuvieron que criar primero sus hijos para poder acceder. Porque si decía que iba a estudiar y abandonaba el hogar, la tildaban de mala madre, de bruja, de incapaz. Entonces, cuando hay posibilidades que nuestros gobiernos ayuden a que las mujeres tengan más oportunidad y puedan tener los mismos derechos que tienen los varones, ahí podemos hablar que vamos estrechando esas brechas. De lo contrario, siempre seguirá la mujer estando casi por debajo de. Y una de las cosas, y en los talleres hablamos mucho a las mujeres, ¿por qué se sienten menos que? Entonces es una reflexión que las mujeres que han tenido oportunidad y que estamos ahí acompañando a esas otras mujeres, las podamos potenciar, ¿sí? Las podamos levantar,
les podamos dar ese ánimo y decirles que sí se puede. Nosotras aquí en Cali luchamos mucho por el 30% en los diferentes entes gubernamentales, por tener la Secretaría de la Mujer. Pero ha sido una lucha constante porque nos hemos hecho valer. Entonces, ahí es donde tenemos que empoderar y fortalecer a las mujeres para que reivindiquen sus derechos. Y a veces las mujeres somos tan críticas de las otras mujeres que vemos una mujer que va saliendo y en lugar de buscarla que surja, le ponemos traba y la limitamos. Entonces, yo pienso que tenemos que potenciar a estas mujeres. Tenemos que demostrar que sí son capaces, así como los varones se creen con esa capacidad y ellos se ayudan. Los varones sobre todo se ayudan. Entre ellos se fortalecen. Entonces nosotros como mujeres tenemos que fortalecernos. Y yo a mis mujeres les digo, no son menos que nadie. Tienen toda esa posibilidad. Dios les dio la oportunidad para estar en este planeta Tierra y es para hacer cosas en beneficio personal y créaselos. Cuando uno se lo cree, que tiene esas capacidades, se puede expandir y puede ayudar a otras mujeres. Pero sí falta mucho, mucho. Y esas brechas siempre estarán allí en lo profesional, en lo familiar. Tenemos que siempre seguir reivindicando a las mujeres que tanto derecho tienen ellas como tienen los varones y tanto deberes tienen los varones como tenemos las mujeres. ¿Quién dijo que la crianza de los hijos es exclusivamente de las mujeres y que nosotros tenemos que postergar todos nuestros deseos y nuestras formas de vivir? Sueños, anhelos. Elodia, muchas gracias. ¿Cómo venció María del Mar Palau los obstáculos cuando usted comenzó su vida, diríamos, profesional? Porque de pronto una situación en la de la María del Mar joven, la que comenzó a estudiar, a prepararse y abrirse camino profesionalmente, académicamente. Pero cuando usted ya logra empezar a explorar el mundo, de querer mostrar sus capacidades, eh, ¿cómo hizo? ¿Qué obstáculos encontró que nos sirvan de ejemplo? Mire, esto me pasó, pero ¿cómo lo venció además? ¿Qué nos puede contar de su experiencia particular en la vida? Pues mira, eh, yo te diría que una de las experiencias profesionales más relevantes en su momento cuando estuve ya, ya en la Universidad de los Andes, yo estudié 2 carreras, economía y ciencia política, y luego terminé haciendo maestría en economía. Y en ese momento pues ya estaba muy metida en el mundo académico y quería una oportunidad en el mundo laboral. Y después de tantos títulos, una pregunta que uno muchas veces se hace, y entonces, ¿ahora para dónde voy? Porque efectivamente uno se siente muy preparado con una cantidad de herramientas, pero realmente no sabes dónde te vas a insertar en el mundo laboral. Para mí fue muy difícil empezar a entender cuál era mi primer camino. O sea, esa es de las cosas más complejas que a veces tú tienes. Pienso que las mujeres también a veces nos complicamos mucho en entender cuál es Sea el más de la lugar. mujer la que siente ese Hay un primer freno. amor natural y es donde realmente voy a sentirme yo cómoda y donde van a poder valorar mi trabajo. Hay una primera, yo creo que los hombres son bastante más arriesgados en ese sentido y dicen, yo voy y yo me ubico y ya veremos y veremos qué pasa. Uno se previene un poco y Improvisamos mal los hombres. eh, quizá un poco más alrededor del riesgo. Nosotros tenemos una percepción distinta al riesgo, asumimos los riesgos distintos, pienso yo. Y en ese momento se dio una oportunidad en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, pero era para hacer la sucesión de un cargo de un hombre que en ese momento tenía 42 años y yo tenía 26 años. Y obviamente había una competencia de otros hombres concursando por ese cargo. Y te quiero decir que para mí fue muy retador porque en las entrevistas quizá lo primero que te decían es, pero este es un mundo textil
donde todos los que vas a representar en este gremio son hombres y son hombres de alguna manera con mucha experiencia y con años. ¿Qué tanto te vas a hacer respetar tú como mujer y con 26 años realmente en un universo donde todos estos hombres van a cuestionar y van a tener algunas discusiones complejas alrededor de los temas? Y yo me atreví a hacer algo profundo de mi intuición, por eso digo que el tema de la intuición femenina es tan valioso. Asumí el riesgo, que no siempre se asume. Decidí asumir el riesgo en esa entrevista y decir, creo que tengo la capacidad de alinearlos a ustedes en un propósito que ustedes hasta hoy, por su discusión de sus egos, no han conseguido. Y ese fue mi gran propósito y así fue como logré llegar a la Andy y a ser exitosa en esa primera etapa de mi vida profesional. Les dije, los voy a unir en un propósito común, les voy a hacer conseguir un objetivo común y se va a acabar la discusión entre ustedes de sus egos individuales para ponernos a caminar en un propósito de transformación alrededor de ese tejido empresarial. Y hoy me siento muy honrada de haberlo podido conseguir. Así que ese fue un tema, fue quizá una primer conquista de un cambio de un paradigma. Muy concreto, Daniela, ¿cuál fue ese obstáculo que usted venció cuando comenzó a abrirse camino y que encontró también seguramente algún temor, el entender que había obstáculos muy difíciles que vencer? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué experiencia nos cuenta? Bueno, Darío, voy a tratar de ser concreta, pero creo que ataría la importancia de la crianza de los hijos. Y, y tuve el gran privilegio que yo me crié entre dos hombres, mis dos hermanos, pero a mí me criaron que yo podía jugar a la Barbie y montar moto a la vez. Entonces, en mi casa, por mi condición de ser mujer, nunca se me limitó nada. Eso digamos que creo que es importante y nosotros como padres o madres de hijos o hijas tenemos la responsabilidad de criar en coherencia con lo que está pasando hoy en día para que haya equidad de género. Em, pero creo que mi gran, digamos, bloqueada contra el mundo fue cuando yo decidí a los 28 años, después de estar trabajando acá en la ciudad de Cali, volví a Bogotá, de la universidad a trabajar en la ciudad de Cali con una multinacional de farmacéutica, con una carrera muy prometedora. Y yo a los 2 años decidí irme a Europa a estudiar cooperación internacional, porque quería entender eh, por, por qué es tan injusto, cómo se calcula el porcentaje que se le tiene que dar a los países en desarrollo por parte de los países más ricos y quería entender las desigualdades. Entonces a los 28 años cogí mis poquitos ahorros que tenía y me lancé al vacío, sola, a buscar, digamos, mi vida en Europa, en Madrid en este caso, a hacer la maestría. Y terminé de hacer la maestría y decidí quedarme en Europa y mi segundo golpe fue cuando llegué a un proceso de selección en una multinacional de consultoría en tecnología francesa. Y yo de tecnología no tenía ni idea. Entonces volvemos al tema de mentalidad de yo no voy a ser capaz, yo no puedo, no, yo eso no sé. Además, yo soy inmigrante sudaca, mujer joven, en un mundo de tecnología, estamos hablando del año 2000, donde todavía no había muchas mujeres en tecnología, yo no lo voy a lograr. Y también es gracias al apoyo de las redes, perdón por doblar esa palabra, pero es gracias a la red de apoyo que uno tiene y uno construye, que es súper importante, que son los que te dicen que tú sí puedes, ¿sí? Llámese pareja, llámese mamá, papá, amigas, amigos que te dicen tú sí puedes. Y me lancé a eso, afortunadamente quedé, estuve muchos años en esa institución. em, Fui de la segunda mujer que consiguió los puestos más altos de Senior Business Manager en la multinacional. Y a veces se dice que se da como darse codo con los hombres. Yo no tuve, mi estrategia no fue esa, sino ayúdenme. O sea, yo quiero aprender, yo no me voy a ir a ninguna parte, yo me voy a quedar, que sepan, pero necesito que me ayuden y me expliquen cómo funciona porque yo quiero generar valor para la organización. Y no quiero quedarme allí. No se quería usted quedar allí Yo- y había que superar Yo, ese me, obstáculo. yo me quiero quedar en la organización, yo no me voy a ir, yo quiero crecer con ustedes, yo quiero aportarle valor y agregarle valor a la organización, pero no lo puedo hacer sola. Entonces yo no vengo aquí a quitar el puesto a nadie, simplemente trabajemos juntos, pero pues seamos amigos y ayúdenme, explíquenme cómo funciona. Yo les aporto de lo que yo sé y hoy en día tengo grandes amigos y uno de mis grandes mentores fue mi jefe en esta institución.
muy concreta porque ya se nos está agotando el tiempo. Elodia, la manera como usted tuvo esa experiencia de vencer, como usted comenzó allá cuando las mujeres se reunieron en la casa de la mujer allá en Marroquín. Bueno, un obstáculo fue, yo estudié en enfermería y cuando iba a hacer la práctica no la pude hacer porque resulté hematofóbica. Mi gran sueño era trabajar como enfermera instrumentista en una gran clínica, en un gran hospital, pero igual eso a mí no me limitó, sobrepasé esa dificultad y llego a la Fundación Paz y Bien y me encuentro con una mujer fantástica, la hermana Alba Estela Barreto, mi mentora, mi maestra, de quien aprendí que uno de los obstáculos no lo pueden limitar, que tiene que sobrepasarlos y seguir. Lo logré, lo logré, pues en estos momentos soy la directora de la Fundación Paz y Bien. Hace 6 años de la partida de la hermana me dejó con este gran compromiso y mi reto es seguir y fortalecer todo eso que ella dejó, construir tejido social con las mujeres para que sean protagonistas de su propia historia, como la fui yo, como lo fui yo. Pues las han escuchado ustedes desde sus organizaciones, desde sus empresas, desde sus proyectos y ahora cerrando el espacio de lo que ellas como seres humanos, como mujeres, también muestran el ejemplo de cómo se pueden vencer obstáculos, brechas y demás. Sus reflexiones, sus mensajes quedan aquí y que las mujeres que nos han escuchado lo hayan atendido muy bien porque tienen aquí a 3 mujeres con suprema experiencia en la vida y en la vida profesional y en la vida personal y eso es lo que hemos querido que ellas nos compartan hoy aquí. María del Mar, muchas gracias, muy amable por estar con nosotros aquí. Muchas gracias, Darío, y a mis compañeras por haberme acompañado. Me siento muy honrada. Muy amable. Gracias. Ariela Correa, gracias. Muchas gracias, Darío, a todos los oyentes y a mis compañeras. Muchas gracias. Elonia, gracias, muy amable. Muchísimas gracias, Darío. Muchísimas gracias, María del Mar. Muchísimas gracias, Daniela, y a las personas que nos escuchan, y a mi familia grande de Paz y Bien en el oriente de Cali. Muchísimas gracias. Claro que sí. Saludos allá, saludos a la gente de WWE, saludos a la Cámara de Comercio, saludos a Paz y Bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros.